Buenas noches, hoy es el 14 de octubre del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal del viernes por la noche en larouchepac.com. Me acompaña en el estudio Benjamin Denniston del equipo científico de LaRouchePAC y vía video nos acompañan Keisha Rogers de Houston, Texas y Michael Steger de San Francisco, California, ambos líderes del comité político de LaRouchePAC. Quiero iniciar nuestra transmisión de esta noche enfatizando de nuevo exactamente lo que el señor LaRouche ha enfatizado cada vez que hablamos con él esta semana, que no se puede repetir bastante que el pueblo de Estados Unidos se anotó una gran victoria contra Obama al derrotar su veto traidor de la ley HASTA, con la anulación de manera abrumadora del veto que fue otorgada como acto final del Congreso de Estados Unidos antes de que partieran a sus distritos. Esto solo demuestra de lo que el pueblo estadounidense es capaz cuando superan cualquier miedo, cualquier intimidación proveniente de este gobierno de Barack Obama. Y podemos ver que ha sido una fuerza que por 7 años y medio trata de intimidar al pueblo estadounidense para que no recupere a su país y que no actúe en base a su propio interés. Pero la decisión de Obama de aliarse con la facción traidora del terror británico saudí y de vetar esta ley HASTA demostró quién era él, mostró su verdadera careta y el pueblo de Estados Unidos trazó una línea en la arena y dijo, basta ya, no aceptamos más esto. Observen qué ha sucedido en las semanas siguientes a ese evento. Estamos directamente envueltos mediante el uso de misiles y el bombardeo en la guerra en Yemen. Esta es la decisión de Barack Obama de involucrarse en otra guerra innecesaria en el extranjero. Nos hemos aliado con el genocidio y los crímenes de guerra del régimen saudí en Yemen. Las mentiras y la propaganda que vienen de la Casa Blanca de Obama contra Rusia y las acciones que Rusia ha tomado en alianza con el gobierno sirio en su intento de derrotar al ISIS y a los terroristas en Alepo son sin precedentes, junto con la propaganda completamente infundada y las mentiras de la llamada guerra cibernética rusa y el hackeo y todo el resto. Y pueden ver la total negación del hecho de que estamos al borde de una explosión total del sistema financiero del transatlántico. Todo lo que deben hacer es mirar los titulares de los principales periódicos financieros. Incluso ellos admiten que el Deutsche Bank está mucho más apalancado que incluso estaba Lehman Brothers en el momento en que se derrumbó y que el Deutsche Bank podría, de hecho, ser el próximo Lehman. Estos tres elementos combinados les deberían mostrar, como enfatizamos a principios de esta semana en el programa del comité político el lunes, que tendrías que estar completamente loco para no ver qué tan cerca estamos a la amenaza combinada de una explosión completa del sistema financiero y a la amenaza muy real del estallido de una guerra nuclear. Incluso Mikhail Gorbachev dice que estamos más cerca a una tercera guerra mundial de lo que nunca habíamos estado antes. Esto es en los meses que quedan del gobierno de Obama. Lo que el señor LaRouche ha presentado como la solución es muy claro y empezamos a elaborar esto el viernes pasado en nuestro programa especial con Paul Gallagher y vamos a continuar elaborando esta cuestión. Las 4 leyes económicas de Hamilton, elaboradas por Lyndon LaRouche hace casi 2 años, que empiezan con el restablecimiento de la Glass-Steagall, pero que contienen la receta, que es un enfoque muy preciso y basado en la ciencia para cómo exactamente reorganizar completamente y revivir no solo la economía de Estados Unidos, sino crear un paradigma económico totalmente nuevo para el sistema transatlántico que concuerde con el que ya está surgiendo en Eurasia. Junto con esto, el señor LaRouche le ha dado una especial importancia a los 4 informes económicos que fueron escritos y presentados al Congreso por parte de nuestro primer secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, en los 1790s.
en el nacimiento de la República estadounidense. Estos son el informe sobre el crédito público, el informe sobre la Banca Nacional, el argumento a favor de la constitucionalidad de la Banca Nacional y el informe sobre las manufacturas. Así que un componente clave de nuestro programa hoy, Ben y yo, junto con Keisha y Michael, vamos a elaborar un poco más de cuál es el contenido, cuál es la sustancia de estos informes de Alexander Hamilton. Y luego cómo esto se traduce a las 4 leyes económicas de Lyndon LaRouche, con un gran énfasis en cómo el descubrimiento en términos de la exploración del espacio por parte del hombre y todo lo que esto representa en términos de un gran salto económico y una revolución científica para la humanidad es la aplicación del principio de Hamilton hoy día. Pero antes de adentrarnos en la discusión, pienso que debemos repasar un par de puntos urgentes en términos de la movilización actual, el canalizar el espíritu de la victoria de la ley HASTA a la movilización para el restablecimiento de la ley Glass-Steagall y proceder hacia la totalidad de las 4 leyes económicas de LaRouche. Hay bastante que decir, pero quisiera enfatizar, ya lo dijiste, pero dado el estado de nuestra nación, mencionaste las elecciones, esto es realmente una forma de guerra psicológica. Esto no es una elección, ese es un episodio del programa de Jerry Springer. Es una demencia, pero como dijo Matthew, vean lo que hicimos con la ley HASTA. Eso no requirió que estos candidatos hicieran algo al respecto. Esa fue una acción que demostró a las instituciones de Estados Unidos, al sistema republicano de Estados Unidos, la integración entre el trabajo que hemos dirigido y las familias de las víctimas del 11 de septiembre han dirigido en el terreno, trabajando con varias instituciones, varias regiones del país que como una totalidad se unieron para golpear a Obama, golpear a los británicos y golpear a estos degenerados saudíes con respecto a esto, a pesar de la locura que predomina en este proceso electoral. Ese es el mismo espíritu que se necesita en la pelea a favor de la Glass-Steagall en este momento. Ese sistema financiero está derrumbándose, como se ha dicho, se puede ver en los principales periódicos en este momento. No hay una solución en este marco monetarista en la forma en que estos tipos están llevándolo a cabo. Los rescates internos, los rescates, la emisión cuantitativa, ellos están llevando a cabo estos juegos por años y están llegando a su fin. Ellos no pueden seguir. Se necesita reorganizar el sistema. Si no tenemos a un candidato presidencial que va a tomar el liderazgo al respecto, eso no importa. Tenemos que hacer que suceda. No vamos a esperar hasta después de la elección. No vamos a esperar para que uno de estos tontos ridículos tome el liderazgo. Vamos a hacer que suceda. Eso es lo que hicimos con la ley HASTA. Eso sucedió. Así que la gente que es cínica, lo logramos, eso sucedió, puede suceder de nuevo y necesitamos que suceda de nuevo. La ley Glass-Steagall va a destruir completamente a Wall Street. Esto va a ser una gran revolución en Estados Unidos. Será un cambio de dirección radical de Estados Unidos para alejarse de los intereses de Wall Street y de las finanzas internacionales y regresar a la soberanía de Estados Unidos. Es el primer paso necesario e indispensable para iniciar este programa de recuperación total. Pero pienso que la gente debe tener la urgencia de lograr esto ahora. Y de nuevo, no permitas que tus amigos, tus socios, la gente con la que hablas, tenga este pesimismo cínico que realmente está siendo promovido en este momento con el programa de Jerry Springer. En otras palabras, estos debates. Estas cosas pueden cambiar, podemos lograr estas leyes. Hay un gran impulso en el país para lograr la ley Glass-Steagall. Hay un gran reconocimiento que crece cada vez más de las 4 leyes de LaRouche como los próximos pasos necesarios. El mensaje que hay que transmitir es que hay que movilizarse. Ese es el momento de lograr esto. Eso es correcto. Pienso que es importante ver un par de cosas en el contexto de la cuestión de Hamilton, porque hace como 2 años que el señor LaRouche inició el proyecto Manhattan con el enfoque de Alexander Hamilton como su base, así como un compromiso hacia un renacimiento clásico. Y lo que vimos en el proceso de los 2 últimos años fue la movilización de una parte clave del pueblo estadounidense en la zona de la ciudad de Nueva York, debido a la cuestión de la Glass-Steagall y Wall Street implícitamente y la cuestión del 11S.
Hubo una movilización de la población en torno a una visión optimista del país a través de las políticas de Hamilton. Realmente los fundamentos de Hamilton, estableciendo el concepto más avanzado de la economía humana como práctica científica que haya sido concebida. El señor LaRouche lo dijo cuando concibió las 4 leyes. Fue esencialmente un reconocimiento de lo que Hamilton había planteado en estos documentos. Ambos, el poder del gobierno federal y los medios y los mecanismos mediante los cuales uno puede desarrollar y fomentar un crecimiento perpetuo de la especie humana. Pienso que también esto es importante porque es algo que muchos estadounidenses ignoran de manera voluntaria, pero muchos más de forma involuntaria, debido a que no hay cobertura en los medios, que en junio del 2014 vimos consolidarse lo que Xi Jinping planteó como una política internacional a fines del 2013, que fue la perspectiva de la nueva ruta de la seda. En junio del 2014, esto fue consolidado por el BRICS y en gran medida lo que hemos visto, dado los intentos de socavar a Brasil y a Sudáfrica, pero lo que hemos visto es una coordinación cada vez mayor y una colaboración entre Rusia, China e India que ha cambiado fundamentalmente la historia del mundo. Hablamos de un nuevo sistema económico, uno que se basa en la política que el señor LaRouche planteó en los 70s. La parte fundamental es la cuestión del Banco de Desarrollo Internacional, o lo que el BRICS llama un nuevo Banco de Desarrollo, o como el concepto de LaRouche y Hamilton de un nuevo sistema de crédito internacional que está ahí. Esto no es solo una perspectiva económica, es reclutar a naciones como Japón, las Filipinas, Australia, Canadá. Muchas naciones se unieron al Banco Asiático para la inversión a la infraestructura, naciones como Egipto e Irán. Pero también hay un componente estratégico muy claro. Vemos esto especialmente en Siria. Vemos lo que Rusia ha hecho para enfrentar la agenda de guerra de Obama. Luego la coordinación entre Rusia, China, India y un número cada vez mayor de naciones a través de Eurasia. Esta es una oportunidad única para la población estadounidense de crear una nueva presidencia que busque reorientarse a Rusia, China y a las principales naciones. Toda la propaganda contra Putin, los ataques, las mentiras contra Putin provienen de la operación de Obama. En este momento, en la elección presidencial, es un gran encubrimiento de lo que realmente existe para el pueblo de Estados Unidos, que es la oportunidad de volver a la perspectiva de LaRouche y Hamilton en la política económica de Estados Unidos con colaboradores importantes internacionalmente. Esto conforma la intervención que hemos hecho en torno a la ley HASTA, tanto el proyecto Manhattan y esta intervención de Rusia y China. Tenemos una oportunidad única de derrumbar a este sistema financiero de Londres y de Wall Street, el cual por 50 o 60 años, pero desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un programa de genocidio en África y Sudamérica, con esterilizaciones forzadas, hambrunas impuestas, fraudes científicos como el calentamiento global, la capa del ozono o la sobrepoblación. Todo esto ha sido inventado para socavar y destruir el potencial del crecimiento económico humano. Y ahora vemos el potencial de cambiar esto. La intervención del pueblo de Estados Unidos, como lo vimos a favor de la ley HASTA, en torno a esta perspectiva de LaRouche y Hamilton es clave. Pienso que esta perspectiva mundial es esencial para entender por qué podemos ser optimistas hoy. Si vemos lo que se presentó la semana pasada, Paul Gallagher presentó una imagen clara en términos de la proximidad del derrumbe completo de este sistema financiero y las causas de eso, la razón de eso, la locura de las tasas de interés al 0%, la emisión cuantitativa, los rescates internos, los rescates, lo que ha reinado desde el 2008, pero verdaderamente desde la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999. El hecho de lo que sería una economía productiva ha sido completamente ahogada y sofocada en un tanque de tiburones, como él lo mencionó. Este robo, este saqueo, estas prácticas criminales y la demencia total que reina en términos a la economía. El hecho de que el señor LaRouche está en la escena y por 50 años ha desarrollado lo que en parte ha sido adoptado por varias de las principales naciones en el planeta. Esto es más claramente demostrado por las políticas del Banco Asiático de Inversión a la Infraestructura y los proyectos de la nueva ruta de la seda provenientes de China.
tenemos la capacidad de implementar los principios de Alexander Hamilton en esta situación actual, y el vacío del liderazgo ante este derrumbe total del sistema financiero nos da la gran oportunidad para el optimismo. De hecho, a través de un liderazgo fundamentado del tipo que se llevó a cabo en esta lucha a favor de la ley HASTA, que fue verdaderamente una lucha en contra de todo el aparato imperial que ha dominado este país desde el 11S. Se puede, de hecho, crear una revolución política del tipo que no se ha visto por mucho tiempo, especialmente probablemente desde John F. Kennedy con su compromiso al programa espacial, pero verdaderamente no lo hemos visto desde Franklin Roosevelt y la totalidad del tipo de enfoque económico. Pienso que debemos repasar estos 4 principios económicos del señor LaRouche antes de adentrarnos en el contenido de los informes económicos de Hamilton. Empezamos con el principio de la Glass-Steagall, que se restablezca exactamente como lo hizo Franklin Roosevelt. Parte directamente de ahí a través de un sistema bancario comercial restaurado, en el que se tiene el Tesoro de Estados Unidos, que es restablecido al papel original por el cual fue concebido, como lo creó Alexander Hamilton, el poder de la presidencia, como lo demostró Abraham Lincoln claramente a través de su uso del papel moneda, y también sus leyes de Banca Nacional de 1863 y 1864, puede reorganizar a este sistema bancario desde arriba para restablecer su intención original, que debe ser utilizado para las inversiones productivas de los negocios productivos en Estados Unidos y el mejoramiento de los negocios productivos. Pero esto no es suficiente. Lo que se debe tener desde este punto de vista es una comprensión con base científica en tanto principio de cómo el crédito, mediante los mecanismos que proporcionó Alexander Hamilton, debe dirigirse para aumentar los poderes productivos de la fuerza laboral. ¿Cuáles son los proyectos específicos? ¿Cuáles son las inversiones específicas? ¿Cuáles son los descubrimientos de vanguardia específicos que se deben lograr que de forma científicamente demostrable y conocible aumentarán los poderes productivos de la fuerza laboral de manera individual y como un todo? Y esto debe definirse según un entendimiento, como lo ha desarrollado el señor LaRouche de manera singular, del principio de la densidad del flujo energético, y no un poder laboral de uno a uno como el trabajo manual por miembro individual de la sociedad, sino la aplicación de la tecnología y las formas de tecnología cada vez más superiores para crear los aumentos de los poderes productivos del trabajo en los que el progreso de la sociedad depende. Y 4, ¿cuáles son los motores específicamente orientados al futuro que expresan el carácter único del hombre, lo que hace al hombre diferente a las bestias? ¿Cómo es la humanidad, como lo definiría Bernatsky, una especie única y distinta de todas las otras formas de animal o de otros tipos de vida? ¿Y cuál es nuestro imperativo como tal tipo de especie? Y pienso que no se expresa mejor que con el programa espacial, como fue concebido y elaborado, como Keisha lo ha enfatizado, por Kraft Erika, a quien el señor LaRouche directamente menciona en ese documento de las 4 leyes económicas de hace 2 años. Esto se elaboró en el programa de la semana pasada. Pienso que fuimos un poco más específicos, especialmente en la tercera ley económica, pero pienso que con lo que tenemos Ben y yo y el diálogo con Keisha y Michael, pueden ver la resonancia entre lo que el señor LaRouche ha abordado y estas 4 leyes económicas y lo que Alexander Hamilton planteó originalmente en el contexto de los 4 informes económicos que elaboró para el Congreso en los 1790. ¿Tienes unas citas de esos informes que quieres leer? Sí, podemos empezar con eso. Quiero poner en la pantalla la primera diapositiva de los informes de Hamilton.
Me voy a enfocar principalmente en el informe sobre las manufacturas. Este fue escrito en diciembre de 1791, pero como mencioné antes, este es solamente uno de 4. Y en el informe sobre las manufacturas, efectivamente Hamilton alude repetidamente a sus otros 3 informes sobre el Banco Nacional, la defensa de la constitucionalidad del Banco Nacional y sobre la deuda pública o sobre el crédito público. Pienso que el informe sobre las manufacturas es un lugar muy importante y útil para empezar, porque es nada menos que el estudio de la ciencia de cómo la mente humana, a través de su aplicación mediante la tecnología, puede de hecho aumentar la densidad potencial de la población de cualquier economía o de cualquier nación. Esta es la forma en que el señor LaRouche llegó a esto. Pero de hecho, esto es demostrado, planteado y explorado de una manera exploratoria en este informe sobre las manufacturas. Rápidamente, el contenido del informe de las manufacturas realmente lo puedes llamar la defensa de Hamilton de las manufacturas, en el contexto de lo que se volvía un argumento predominante, pero fraudulento, proveniente de círculos como los de Thomas Jefferson y otros, de que Estados Unidos como una nueva nación debería ser simplemente una economía agraria de una forma u otra, de terratenientes y campesinos, o simplemente una extensión infinita de las tierras agrícolas hacia el oeste, y solo depender del producto de la tierra como el motor de la economía. Y Hamilton dijo, esto es falso, esto es un fraude, esto debe abordarse, y él escribió el informe sobre las manufacturas para abordar esto. Ahora, lo que Hamilton elabora es que, de hecho, una economía que solo depende de la agricultura será capaz de apoyar muchas menos personas en un nivel mucho más bajo de vida y a una densidad mucho menor de la población que una economía que también incluye a las manufacturas, la ciencia, la tecnología y la aplicación de eso a través de la tecnología. Y el tipo de argumento que generalmente se usa dice que cualquiera que no sea un agricultor y que estuviera haciendo algo diferente como las manufacturas, estaríamos produciendo menos comida y entonces tendríamos mucho menos gente. Podríamos mantener a mucho menos gente. Y Hamilton destruye ese argumento, diciendo, de hecho, es al contrario. Entre mayor es la división del trabajo que se tiene, si solo 2 personas son agricultores, solo se pueden mantener a sí mismos. Si en lugar de eso, uno de ellos es agricultor y el otro trabaja en las manufacturas, no solo pueden mantenerse los 2, sino pueden mantenerse a sí mismos y a otros. Volvamos a la primera diapositiva con esa cita. Hamilton dice, el propósito de este informe es la evidencia de que el establecimiento y la difusión de las manufacturas tiene el efecto de hacer que la masa total del trabajo útil y productivo en una comunidad es mucho mayor de lo que sería de otro modo. Así que pueden ver, él es muy claro en cuál es el propósito de su estudio. Siguiente diapositiva. Él dice, puede inferirse que los establecimientos manufactureros no solo aumentan positivamente el producto y el ingreso de la sociedad, sino que contribuyen esencialmente a que estos sean mayores de lo que serían sin tales establecimientos. Sin el uso de las manufacturas, la capacidad de la economía sería menor de la que sería con los establecimientos manufactureros. Él dice que hay 7 razones para esto, y no voy a elaborarlas todas, pero pueden ver en la pantalla de la siguiente diapositiva las 7 razones que él enumeró. Número 1, la división del trabajo, que abordé brevemente. Número 2, la extensión del uso de la maquinaria, y vamos a elaborar un poco más sobre esto. Número 3, más empleo para las clases de la comunidad que ordinariamente no se dedican al negocio. Número 4, el fomento de la inmigración de otros países. Ese es un punto muy a propósito. Número 5, darle más cabida a la diversidad de talentos e inclinaciones que distinguen
a unos hombres de otros. Y vamos a abordar esto un poco más. Este es muy importante. Número 6, abrirle un campo más amplio y variado a la empresa. Y número 7, y asegurar, y en algunos casos crear una demanda más cierta y regular del excedente del fruto de la tierra. Este punto es a menudo ignorado, pero Hamilton dice que este es el más importante y yo pienso que será apropiado para lo que Ben va a abordar. Pero quiero elaborar un par de estos puntos. Vamos a mirar al número 2, en cuanto al aumento del uso de la maquinaria. Esto es lo que dice Hamilton sobre esto. Es la siguiente diapositiva. Alexander Hamilton dice, el empleo de la maquinaria es un factor de gran importancia en el volumen general de la industria nacional. Es una fuerza artificial introducida en auxilio de la fuerza natural del hombre y para todos los efectos del trabajo. Es un aumento de la fuerza y la mano de obra. Libre, además de la importancia del costo de manutención del trabajador. Y él dice, se tiene un aumento de la mano de obra, de casi una mano de obra artificial, y no se tiene que alimentar a esa mano de obra. La siguiente diapositiva. No puede, pues, inferirse que aquellas ocupaciones que dan mayor alcance al empleo de este auxilio son las que más contribuyen al acopio general del esfuerzo industrioso y, en consecuencia, al producto general de la industria. Así que ese es el uso de la maquinaria en las manufacturas. Miremos a la siguiente diapositiva. Este es donde elabora sobre el punto en tanto al suministro de mayor alcance para la diversidad de talentos y disposiciones que discrimina a los hombres entre sí. Él dice, es una observación justa que las mentes de los poderes más fuertes y más activos de sus objetos caen en la mediocridad y el trabajo sin efecto si están confinados a actividades inadecuadas. Y de eso se infiere que los resultados del esfuerzo humano pueden ser aumentados inmensamente mediante la diversificación de sus objetos. Cuando se obtienen todos los diferentes tipos de industria en una comunidad, cada individuo puede encontrar su propio elemento y puede llamar a la actividad todo el vigor de su naturaleza. Y la comunidad se beneficia de los servicios de sus miembros respectivos en una manera en que cada uno puede servirla con el mayor efecto. Él dice, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Él dice, si hay algo en una declaración que se responda con, es decir, que hay en el genio de la gente de este país una aptitud peculiar para las mejoras mecánicas, operaría como una razón poderosa para dar oportunidades para el ejercicio de esa especie de talento mediante la propagación de las manufacturas. La siguiente diapositiva. En esta, él elabora este punto sobre proporcionar un ámbito más amplio y variado para la empresa. Esto es citado, pero yo pienso que es muy importante. Nutrir y estimular la actividad de la mente humana, multiplicando los objetos de su iniciativa, no es de los recursos menos considerables a través de los cuales la riqueza de una nación podría ser promovida. La siguiente diapositiva. Aún cosas que en sí mismas no son positivamente ventajosas, a veces pueden serlo por su tendencia a estimular un esfuerzo. Con cada nueva actividad que se presenta a la agitación y esfuerzo de la inquieta naturaleza humana, se inicia una nueva energía al cúmulo general de esfuerzos. Siguiente diapositiva. El espíritu de empresa, con todo lo útil y prolífico que es, necesariamente ha de contraerse o expandirse en la medida de la simplicidad o diversidad de las ocupaciones y oficios que se puedan encontrar en una sociedad. Será menor en una nación de meros labradores que en una nación de labradores y comerciantes, y menos en esta que en una nación de labradores, artífices y comerciantes.
La siguiente diapositiva. Y quiero poner un énfasis especial en este punto porque pienso que abre el punto que el señor LaRouche exploró en su documento de las 4 leyes sobre la química física. Alexander Hamilton dice en este punto, cuyo título es respecto a la creación, en algunos casos, de una nueva demanda y la estabilización de la ya existente para el excedente de los frutos de la tierra. Hamilton dice, esta es una de las más importantes de las circunstancias que se han indicado. Es un medio principal a través del que el establecimiento de las manufacturas contribuye al aumento del producto o ingreso de un país. La siguiente diapositiva. Después de elaborar un poco más sobre por qué es ventajoso tener un mercado interno en lugar de solo depender en los mercados extranjeros para lo que se produce y los productos, dice, amerita mención especial el hecho de que la multiplicación de las manufacturas no solo genera un mercado para los artículos que se acostumbra a producir abundantemente en un país, sino que también genera demanda de otros que o no se conocían o no se producían en grandes cantidades. Tanto las entrañas como la superficie de la tierra empiezan a ser escudriñadas. Lo siento, la diapositiva anterior todavía. Tanto las entrañas como la superficie de la tierra empiezan a ser escudriñadas en búsqueda de elementos antes despreciados. Adquieren utilidad y valor animales, plantas y minerales nunca antes explorados. Luego, avanzando bastante, esa es la siguiente diapositiva. Solo quería llegar a la conclusión de Hamilton de todo el documento después de hablar del crédito público y de la banca nacional. Él dice, en los países donde hay una gran riqueza privada, mucho puede lograrse mediante las aportaciones voluntarias de individuos patriotas. Pero en una comunidad en condiciones como las de los Estados Unidos, el erario público debe suplir la deficiencia de los recursos privados. ¿Dónde puede ser más útil que en estimular y perfeccionar los esfuerzos de la industria? Antes de que Ben continúe, solo quiero enfatizar lo que Alexander Hamilton explora es la ciencia de cómo la mente humana puede aumentar los poderes productivos del trabajo. Y a través de eso, por medio de la aplicación de la tecnología y los principios que todavía no han sido explorados o descubiertos, puede aumentar la densidad potencial de la población de una nación o una economía. Y yo creo que este séptimo punto en el que hace especial hincapié es en el papel que las manufacturas pueden jugar en estimular el descubrimiento de los recursos que ni siquiera sabíamos que eran recursos antes, lo que previamente fueron consideradas piedras o otras cosas, se convierten en los recursos más valiosos, los minerales, combustibles, el carbón, el petróleo, el uranio, los recursos más valiosos para nuestra economía. Y yo pienso que Alexander Hamilton estaría muy emocionado si conociera del potencial de la luna de ser minada por un recurso del cual estoy seguro no tenía ningún concepto en 1791, el helio 3, como una fuente de combustible para la fusión nuclear, por ejemplo. Solo quería dar un poco del contenido real del informe sobre las manufacturas de Alexander Hamilton y tal vez podemos usar esto para contextualizar un poco lo que Ben va a presentar aquí. Y la gente debe saber que vamos a proporcionar la totalidad de esto. Estará disponible en la página de LaRouche PAC. Es cierto que estas son ideas muy profundas para nuestro público, pero es verdaderamente lo que se necesita ahora. Quisiera enfatizar, mirando a la situación que tenemos en Estados Unidos, y de nuevo, mucha gente sabe que la Glass-Steagall debe implementarse. Mucha gente tiene un sentido de tener un control soberano del suministro de nuestro dinero,
Pero lo que Hamilton entendió y lo que el señor LaRouche entiende, ¿cuál es la ciencia del crecimiento? Puedes tener control soberano del dinero, puedes eliminar la especulación destructiva como la de Wall Street y puedes arrojarla a la basura. Pero ¿cómo creas el crecimiento? ¿Cómo creas una economía más productiva en la totalidad? Es lo que Hamilton entendió, que el verdadero sistema crediticio puede facilitar el aumento del poder productivo del trabajo. Esto es lo que el pueblo de Estados Unidos debe entender ahora. Tenemos la oportunidad de unirnos a esto internacionalmente con lo que sucede en el mundo, pero lo que se requiere que Estados Unidos regrese a nuestra comprensión de estos principios fundamentales. Yo quería tomar un momentito para definir lo que el señor LaRouche define como su tercera ley en su documento de política, y solo quería mostrar un par de ejemplos históricos y dar una idea de esta relación, de la comprensión actual de los poderes productivos del trabajo y el papel crítico que el señor LaRouche ha definido en su trabajo en profundizar el propio entendimiento de Hamilton a un nuevo grado. El trabajo del señor LaRouche, lo que él define como la densidad del flujo energético. Si regresamos a las diapositivas, tengo la cita de la tercera ley del señor LaRouche. De nuevo, este documento de política en su totalidad está disponible en nuestra página. Quisiera leer esto y después dar un par de ejemplos. La primera ley es la Glass-Steagall. La segunda ley es el sistema de banca nacional, como lo definió Hamilton. Y luego presenta una tercera ley con este sistema de banca nacional. El propósito de la utilización de un sistema de crédito federal es generar pautas de alta productividad en las mejoras del empleo, con la intención complementaria de aumentar la productividad económica física y los niveles de vida de las personas y de los hogares de Estados Unidos. La creación de crédito para el ya urgentemente necesario aumento de la calidad y cantidad relativas del empleo productivo se debe garantizar esta vez, una vez más, como se hizo exitosamente con el presidente Franklin D. Roosevelt, o según los estándares semejantes de la práctica federal utilizados para crear una recuperación económica general de la nación per cápita y por tasa de efectos netos en la productividad, y basándose en el principio humano esencial que distingue a la personalidad humana de las características sistémicas de las formas inferiores de vida. La tasa neta de aumento de la densidad de flujo energético de la práctica eficiente. Esto significa intrínsecamente un aumento concienzudamente científico y no meramente matemático. Y mediante el aumento relacionado de la densidad de flujo energético efectiva per cápita y para la población humana considerada cada cual y en su conjunto. El aumento incesante de la productividad física del empleo, acompañada de sus beneficios para el bienestar general, constituyen un principio de derecho federal que debe ser una norma primordial del logro de la nación y del individuo. Pienso que esto, de nuevo, ilustra el trabajo del señor LaRouche profundizando esta comprensión científica de la economía, verdaderamente enraizado en el trabajo de Hamilton y aquellos que continuaron la tradición del sistema americano, pero aplicándole una nueva comprensión científica. Veamos la siguiente diapositiva. Quiero subrayar un estudio que se hizo bajo la dirección del señor LaRouche en los 80s. El señor LaRouche tiene una larga historia en tratar de educar al pueblo estadounidense y a las instituciones sobre la verdadera economía. Y pensé que este es un ejemplo que pienso que puede ayudar como un ejemplo para tratar de profundizar la idea de los poderes productivos del trabajo y la relación de la densidad del flujo energético con los poderes productivos del trabajo. Así que, ¿qué queremos decir con eso? Esa es una medida de la productividad del hierro a través de la historia de los Estados Unidos hasta 1975.
El hierro, por el peso, es el elemento más usado por la humanidad en su totalidad. Obviamente es el principal componente del acero. Una parte principal de la economía moderna es la producción del hierro. Y este es un estudio muy fascinante donde el señor LaRouche dijo, no solo mires las toneladas producidas y la gente empleada. Ve la relación con la productividad. ¿Qué tan productiva es el trabajador que produce el hierro en promedio? Y la densidad del flujo energético. ¿Cuál es la densidad de energía actual per tiempo que se usa en el proceso de producción en los altos hornos? Y si esto se examina históricamente, se verá una demostración fascinante y clara de lo que habla LaRouche cuando habla de la densidad del flujo energético y la productividad. Se ve un aumento consistente en las toneladas producidas por trabajador de hierro promedio por año. En este caso, es el número actual usado, medido con respecto a la densidad del flujo energético del proceso de producción, la energía per área, por tiempo. Así que la concentración y la densidad de energía usada en los altos hornos para producir este hierro. Y ves un aumento dramático en cuán productivo cada trabajador individual es en función directa de la relación del aumento de la densidad del flujo energético del proceso productivo. Lo más interesante, y esto viene en oleadas sucesivas, estas son oleadas conectadas con, se ve un aumento por un periodo cierto, la productividad aumenta y luego se nivela y luego se obtiene una revolución tecnológica para avanzar a un combustible con mayor densidad energética, por ejemplo, avanzando a formas superiores del carbón, por ejemplo, de este tipo de carbón donde tienes más energía por masa, por peso. O utilizando el coque, un derivado del carbón que puede operar a temperaturas más altas y permitir tasas de producción más elevadas. O avanzar a tecnologías superiores en el periodo más reciente con la inyección de oxígeno puro en el proceso para crear aún más calor y un proceso de producción más intenso. Hay varias tecnologías conectadas con cada uno de estos pasos. Se tiene el aumento en la tecnología, aumentos en la densidad de energía del combustible que produce el proceso. Hay varias tecnologías conectadas con cada uno de estos pasos. Se tienen los aumentos en la tecnología, el aumento en la densidad energética, en el combustible que produce el proceso. Se puede medir todo esto como se expresa en la densidad del flujo energético y puedes ver que para verdaderamente entender el progreso, pero también estos cambios cualitativos en el progreso, estos saltos que ocurren, este es el tipo de métrica a la que tenemos que mirar. Cuando hablamos de esta idea, y no es una cuestión del número de gente que has empleado, es una cuestión de cuál es la capacidad de la fuerza laboral para producir los bienes necesarios a niveles superiores de eficiencia. Creo que este es un ejemplo útil para dar el concepto de la relación entre los poderes productivos del trabajo y la densidad del flujo energético. No lo muestra esta gráfica, pero yo pienso que muchos en nuestro público no estarán sorprendidos que las cifras se han desplomado de manera significativa desde 1975, desde que entramos en una economía postindustrial que nos ha llevado al proceso de derrumbe y el abandono de esta política económica verdaderamente industrial y orientada hacia el futuro. Esta siguiente gráfica es una ilustración del mismo estudio, pero también es interesante notar que en cada uno de estos saltos sucesivos también se tiene tasas superiores de productividad por cantidad de energía. Literalmente, este es el rendimiento productivo del hierro por cantidad de energía suministrada. Esta idea de que la energía como valor escalar en sí misma significa algo no es cierto. La cantidad de energía que usas no necesariamente te dice qué puede hacer tu economía, cuán productiva puede ser, pero es un asunto de la densidad del flujo energético. Las densidades del flujo energético superior, la misma cantidad de energía medida de manera escalar en términos cuantitativos, se vuelve mucho más productiva porque la estás empleando con tecnologías superiores y con densidades del flujo energético superiores. Esto es solo un ejemplo. Estudios similares se pueden hacer en varios sectores de la economía.
pero este es el tipo de proceso que permite la sección productiva de tu economía continuar haciendo lo que el señor LaRouche dijo en la sección final de su tercera ley, para continuar este proceso de aumentar cada vez más la productividad y la capacidad de la fuerza laboral de producir más bienes de más alta calidad que son necesarios para apoyar a la sociedad. Esta es la métrica que debemos entender hacia dónde debe ir el crédito. Y también quiero subrayar en otra ilustración de este asunto de la densidad del flujo energético, pero en una escala nacional. Si nos referimos a la diapositiva, pueden ver esto en términos de la economía en su totalidad. Este es un estudio que desarrollamos en el equipo científico estudiando a la historia de Estados Unidos, mirando a lo que se consideraría una métrica de la densidad del flujo energético de toda la nación. Ahora vemos la energía per cápita, no solo la que usa un individuo, sino todo lo que se necesita para el transporte, la manufactura, la agricultura. Se puede tomar la inversión de energía neta en su totalidad en toda la nación en promedio per cápita. Aquí lo tenemos dividido por fuentes de energía. Pueden ver claramente la historia del crecimiento de Estados Unidos expresado muy claramente en el aumento de la densidad del flujo energético de la nación. Se puede ver claramente la Gran Depresión ilustrada por un desplome importante de la densidad del flujo energético, medido en términos per cápita de la nación. Aquí ven el ascenso dramático en la movilización de Franklin Roosevelt proveniente de los programas del nuevo pacto hacia la movilización durante la Segunda Guerra Mundial. Pueden ver esto reflejado en esta gráfica. ¿Cuál es el próximo aumento dramático? Esto está vinculado al programa espacial de Kennedy. Ahí en los 60 ven este salto dramático en la tasa de aumento de la densidad del flujo energético de la nación en su totalidad. ¿Y qué se ve desde entonces? Se ve la nivelación y el colapso. Esto está directamente vinculado al derrumbe que hemos visto en Estados Unidos, expresando en esta métrica física. Pueden ver que lo que debió haber sido una explosión del proceso de energía de fisión se suprimió a solo ese pequeño segmento en rojo que ven ahí o que tal vez no pueden ver. Y hay esa pequeña raya verde en la parte de arriba que es la energía eólica, solar y geotérmica combinada. Así que si piensan que pueden sostener a la economía estadounidense en las políticas verdes, viven en una fantasía. Todos estos subsidios y la inversión y apoyar todas estas cosas apenas han hecho algo para contribuir a nuestra densidad de flujo energético neto actual de nuestro país en su totalidad. En esto nos encontramos hoy en día. Esa es una expresión del derrumbe. Ese es el proceso que tenemos que dar marcha atrás. Y tal vez para ilustrar con un último ejemplo, yo pienso que vale la pena comparar esto con la próxima gráfica, que fue el pronóstico del gobierno de Kennedy en los 60. Tal vez no lo tenemos en la diapositiva. Aquí está. En los 60, bajo Kennedy, se pronosticó que este proceso aumentaría y el siguiente principal componente iba a ser la expansión rápida de la energía de fisión nuclear. Y se tiene este proceso interesante de estas oleadas de fuentes de combustible que se usaban y después eran superadas a medida que la sociedad avanzaba al próximo nivel. El gris en la parte derecha, si no lo han leído aún, es energía basada en la madera. En los tiempos antiguos, la madera era la principal energía. Esto fue reemplazado por el carbón y, como ven, en la parte café. Y esto empezó a disminuir a medida que otros combustibles fósiles, la gasolina, el diésel y el gas natural, se convirtieron en un componente principal de la economía. Como pueden ver, con una orientación saludable, como se entendió a principios de los 60 durante el gobierno de Kennedy, eso también iba a disminuir y se podía ver la expansión rápida de la energía de la fisión nuclear como la siguiente oleada. Esto es como parecería un proceso saludable de crecimiento. Ese es el tipo de proceso al que necesitamos regresar. Esto es lo que el señor LaRouche dice, el aumento de la densidad del flujo energético de la nación, de los poderes productivos del trabajo, de la fuerza laboral. Estos son el tipo de métricas a las que necesitamos mirar. Esto hoy significa la energía de fusión.
Esto no está ilustrado en la gráfica aquí, pero si vamos a superar los 30 a 40, 50 años de estancamiento, vamos a superar el derrumbe dramático de las capacidades productivas de nuestra fuerza laboral. No podemos continuar como se ha hecho antes. Como han visto en todos estos ejemplos históricos, necesitamos llegar a nuevos saltos en la tecnología, a los nuevos saltos en la densidad del flujo energético para impulsar el mayor aumento en las capacidades productivas de la fuerza laboral. Entonces, el sistema va a funcionar, las 4 leyes van a funcionar. Ahora, un Banco Nacional va a funcionar, la Glass-Steagall va a funcionar, porque facilitarán este proceso de crecimiento físico. Como hemos hablado, esto significa la energía de fusión. Esto significa el programa espacial. No es accidente que en estas gráficas que hemos mirado, este periodo del programa espacial se expresa claramente en ambos. Impulsa el aumento de los poderes productivos del trabajo, incluso en industrias que parece que no están relacionadas con el programa espacial, pero pueden ver que el programa impulsor reflejado en la producción de hierro, por ejemplo, lo pueden ver reflejado en la totalidad de la densidad del flujo energético nacional, lo que nos lleva a la 4ª ley del señor LaRouche, un programa impulsado por la fusión. Y él ha enfatizado cada vez más que esto está integrado con el programa espacial real. Y este debe ser la punta del programa de recuperación. Esto vendrá con todo tipo de cosas: la reconstrucción de la infraestructura, la reconstrucción del sistema de transporte nacional, de los sistemas energéticos, de todo tipo de infraestructura suave, pero se debe entender como unificado en torno al aumento de las capacidades productivas. Y es así como funciona la economía. Eso es lo que entendió Hamilton, lo que Matthew nos mostró, es el destruir la idea de que simplemente seremos una economía agraria o manufacturera. Es el no entender para nada la relación sinérgica de las revoluciones humanas en la tecnología. Revoluciones en la naturaleza misma de la relación de la humanidad al ambiente y más generalmente que son impulsados por los verdaderos descubrimientos creativos, por el pensamiento creativo. Este es el mensaje, el concepto unificador que el pueblo de Estados Unidos debe entender y apoyar si es que vamos a salir del desastre en el que nos encontramos. Esto no va a provenir del sistema monetarista. Esto debe estar fundamentado en una comprensión real de la verdadera ciencia del crecimiento humano, del progreso humano. Sé que es mucho lo que hemos planteado al público hoy, pero este es un desafío histórico que enfrentamos. Tenemos nuestra historia, la tenemos en Hamilton, la tenemos en Lincoln, la tenemos en Franklin Roosevelt. La tenemos en una forma aún más desarrollada que la de ellos, que es el trabajo del señor LaRouche. Nos toca ahora a nosotros realizar la revolución que es necesaria en Estados Unidos. Antes de concluir, me gustaría agregar un principio desde el punto de vista que pienso que el principio subyacente, los fundamentos y los principios de los 4 informes de Hamilton y las 4 leyes de LaRouche llegan al centro de la formación de nuestra República estadounidense y la formación de la Unión como la vio Hamilton. Lo que se define directamente en la Constitución estadounidense, pero más directamente en el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, la idea que Hamilton fue instrumental en desarrollar. Este concepto, nosotros, el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia y garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente, promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Lo que es la esencia de este principio del bienestar general que está directamente bajo ataque en este momento por las acciones de Obama. Esto se muestra explícitamente en los ataques no solo del bienestar general de la nación, pero los ataques a este principio del aumento de los poderes productivos de la sociedad y el aumento de los poderes productivos de la mente humana.
Y pueden ver esto de manera más explícita en el anuncio demente que hizo el presidente Obama promoviendo que Estados Unidos va a Marte bajo la dirección, podríamos decir, y el apoyo directo de la industria privada. Pero en una conferencia reciente en la que participó el presidente Obama, la conferencia de la Casa Blanca sobre la ciencia de frontera, la principal persona que estaba allí es un hombre llamado Atul Gawande. No sé cómo se dice. Esta es una persona que ha promovido la idea de que la población no necesita servicios médicos, que hay que recortar los servicios médicos, que necesitamos matar a más gente. Y esa es la esencia al ataque del bienestar general de nuestra nación. Es esta idea de la reducción de la población, de matar a la población. Cuando ves lo que esencialmente se comprendió, lo que comprendió Alexander Hamilton en esta cuestión de avanzar los poderes productivos del trabajo, esto se expresó más directamente un siglo más tarde, después de la muerte de Alexander Hamilton, con el nacimiento del gran pionero espacial de nombre Kraft Erika. Y el entendimiento de Kraft Erika del aumento en la formación de una unión más perfecta y los poderes productivos del trabajo era el entender que la humanidad debía dejar los confines de este pequeño planeta, la Tierra, y que fuera hasta el sistema solar y desarrollara al sistema solar. Y él pidió explícitamente que se desarrollara el sistema solar a través del aumento de la productividad de la sociedad, el aumento de las manufacturas, el aumento de todo que Ben mencionó de una manera profunda en sus declaraciones. Y yo pienso que a lo que regresamos de nuevo, que claramente lo entendió Alexander Hamilton, y como el señor LaRouche en los fundamentos de sus políticas en la economía física y Kraft Erika, es que al centro de esto está el concepto y el principio de la mente humana. La mente humana en el poder de la razón. Lo que quiero hacer es solo quiero leer una rápida cita de Kraft Erika sobre su concepto de el razonamiento de la mente humana como fundamento de este principio de lo que aumenta los poderes productivos del trabajo en nuestra sociedad o a través de nuestro universo. Él dice, nuestra sustancia es ser criaturas cósmicas por la energía en la que operamos y mediante la mente inquieta que de manera cada vez mayor metaboliza la información desde lo infinitesimal a lo infinito y en la infraestructura del conocimiento busca aspiraciones morales y sociales para un mundo aún mayor y mejor a pesar de todo. Mediante inteligencias como la nuestra, el universo y nosotros en él avanza al enfoque de autorreconocimiento. Los minerales son transformados en computadoras procesadoras de información, satélites y sondas del espacio sideral. Los átomos son fusionados como en las estrellas. No puedo imaginar una visión más apocalíptica del futuro, que es una humanidad dotada con poderes cósmicos, pero que es condenada al confinamiento solitario de un pequeño planeta. Él continúa y aborda el principio que Alexander Hamilton definió en sus 4 informes
en su informe sobre las manufacturas y lo aplica al desarrollo del espacio, en particular al desarrollo de nuestra hermana, la Luna. Y él dice, Kraft Erica dice que en el desarrollo de las manufacturas y el desarrollo del proceso que organiza el aumento de la sociedad, la formación de una más perfecta unión y poder salir del planeta, empezará con el desarrollo de la Luna. Y él dice, la industria lunar debe verse como un organismo que a través del tiempo se desarrolla para, de manera progresiva, tener capacidades más complejas y generar fundaciones suficientemente fuertes para la expansión. La industria lunar debe ser muy diversa si es que va a durar. La necesidad para una viabilidad económica y ganancias tempranas requerirá un juego en las habilidades entre los mercados, los productos orientados al consumidor y los servicios, y la inversión a la infraestructura, tal como el transporte, la energía y las instalaciones en la superficie del espacio, que van a expandir la producción de los alimentos y la diversidad en la productividad industrial. Yo pienso que es importante entender que el concepto de Hamilton no era algo que estaba confinado a un periodo de tiempo, a un periodo de la historia. No estaba confinado a un planeta. Estaba organizado efectivamente, como más tarde lo comprendió Kraft Erica, a la idea de que el hombre no puede estar confinado a un planeta. Y si verdaderamente vamos a formar una unión más perfecta, tenemos que salir de la Tierra y desarrollar a todo el sistema solar y al universo en el que vivimos. Y solo la mente humana puede hacer eso. Bien dicho. Pienso que Hamilton estará de acuerdo con eso. Les pedimos que lean estos 4 informes de Hamilton y, como dijo Ben al principio del programa, tenemos estos 4 informes disponibles en la página de LaRouche PAC. Hay una gran foto de Hamilton. Hagan clic ahí y los lleva a los 4 informes de Hamilton. Cada uno está en formato de PDF. Pueden imprimirlos y leerlos. Y también quiero enfatizar que en larouchepac.com/4laws es el lugar donde pueden encontrar el documento de LaRouche de hace casi 2 años, como pueden ver en la pantalla. Este contiene los 4 principios de LaRouche. Combinen los dos y pienso que pueden hacer el trabajo y podemos crear a la ciudadanía educada que es necesaria para poner estas políticas en práctica. La urgente movilización a favor de la Glass-Steagall continúa. Estamos al borde de un derrumbamiento total del sistema financiero. La movilización a favor de la Glass-Steagall es una en la que se está generando, debe generar el tipo de actividad que tuvimos durante la movilización a favor de la ley HASTA. Esta victoria ha hecho al régimen de Obama impotente. No se sometan al miedo que el gobierno de Obama intenta proyectar ahora. Tuvimos una revolución con la anulación del veto a la ley HASTA y esto nos lleva a una situación completamente diferente. Si tenemos ese sentido de la victoria y de la urgencia, podemos continuar teniendo tremendos logros. Quiero darle las gracias a Ben. Gracias. Gracias, Keisha, Michael. Manténgase sintonizado. Obviamente, vamos a elaborar sobre estas discusiones más profundamente en los próximos días. Muchas gracias y buenas noches.